Amado Jesús, te agradecemos en esta mañana, Señor, por estar conectados a través de mi hermano Juan Carlos, enseñarnos tu palabra. Te pido que tú, Padre, abras el entendimiento y podamos entender lo que tú quieras decirnos en esta mañana. Padre, alimentar nuestro espíritu, nuestra alma, para poder también compartir, Señor, con las demás personas. Gracias, Padre bendito. Te bendigo por las vidas de mis hermanos que están en estos momentos conectados, Señor. Bendícelos, Padre, levántalos grandemente y manifiesta tu poder, Señor, en cada uno, en cada familia. Gracias por la vida de mi pastor, por la salud de su familia, de mi hermana Susana y de cada miembro de este grupo, Señor Jesús. Te agradecemos, Padre, en el bendito nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, muy bien. Hoy vamos a hablar de este capítulo 2 que dice hablar en lenguas. Pastor, buenos días. Buenos días a todos. Buen día, Edith, buen día. Haciendo referencia a lo que pasó en el día de Pentecostés, ¿no? Cuando se derramó el Espíritu Santo sobre la iglesia que recién estaban haciendo y se produjo un revuelo tremendo, ¿no? En Hechos capítulo 2 se nos cuenta uno de los secretos más maravillosos para evangelizar, al que es llamado hablar en lenguas. Seguro te preguntarás, ¿qué tiene que ver esto con el evangelismo? La respuesta es que cada uno de los que estaban en el aposento alto comenzó a hablar en diferentes idiomas para comunicar el mensaje más maravilloso de la historia de la humanidad. El Mesías prometido había muerto y resucitado el tercer día. Esto fue dicho en inglés, en francés, en español, chino, en realidad en los idiomas de esa época, para ser más exactos. Pero Dios sigue traduciendo en todos los idiomas que sean necesarios para contar esta maravillosa historia. El problema es que aún hablando en el mismo idioma como el español, tenemos que entender a quién le estamos hablando y de qué manera. Dirijo por casi 20 años un ministerio juvenil evangelístico llamado Jesus Warriors, en el que buscamos llegar a jóvenes que no han tenido un encuentro personal con Jesús, por medio del arte y la ayuda a jóvenes en situación de riesgo. Hoy te abriré mi corazón para compartir todo lo que nos ha sucedido durante estos años de ministerio y cómo Dios nos fue dando estrategias diferentes para llegar a cada tipo de persona. Descubrimos que para llegar al corazón de otros lo que debíamos cambiar primero éramos nosotros. La clave es pensarlo desde el otro y no para el otro. Generalmente armamos nuestro proyecto pensando qué necesitan los demás. Si tienen problemas de drogas, violencia, depresión, queremos ayudarlos, pero el asunto es pensar desde ellos y preguntarnos ¿por qué esa persona va a querer nuestra ayuda? ¿Por qué esa persona confiará en nosotros? ¿Por qué pondrá el destino de toda su vida en manos de desconocidos? Nuestra misión es que experimenten tener un encuentro personal con Jesús, que puedan comenzar a vivir una vida cristiana. Pero con mucho dolor veo a gente que quiere conocer a Jesús y la alejamos con nuestra cultura evangélica. Tuvimos que aprender y escuchar qué es lo que más le molesta de nuestra cultura a una persona que no es cristiana. Tuvimos que sacar nuestros modismos y costumbres y solo enfocarnos en el mensaje de Jesús. Una de las causas por la cual la gente no recibe el mensaje es nuestro lenguaje. La mayoría no entiende de qué le estamos hablando. A esto yo lo llamo hablar en Reina Valera. Pretendemos llegar a lo profundo de su corazón con palabras y frases que para ellos no significan absolutamente nada. Concupiscencia, redención, cordero inmolado y tantas otras frases o palabras no le transmiten nada al oyente que se acerca por primera vez. Casi con seguridad necesitaría tomar un curso de teología básica antes de tener un encuentro con Dios. Y ni hablar de algunos de nosotros, que hablamos de una manera dentro del templo y fuera dejamos el modo evangélico y hablamos como seres humanos normales.
Cuando quieras comunicar una verdad, hazlo de la manera más sencilla posible. Cuando Jesús hablaba, lo hacía en un lenguaje acorde al oyente. Sus parábolas eran historias de la vida que se podían aplicar a las verdades eternas, pero el campesino más sencillo podía entenderlas y aplicarlas a su vida. Seamos claros como lo fue Jesús. El dilema más importante está entre qué mensaje queremos que la persona reciba y qué mensaje la persona puede entender o decodificar. Muchas veces pretendemos que alguien tenga una enseñanza con personajes bíblicos y no significan absolutamente nada para ellas. Necesitan identificarse con situaciones que viven a diario. Desde ese lugar debemos llevar el mensaje a lo profundo de su corazón. Por lo tanto, quienes tenemos que cambiar la forma de comunicar el mensaje para llegar a las personas, somos nosotros. El mensaje debe ser claro, directo, fácil de entender. Cuantas más historias de vida, más posibilidad de empatía. Como nuestro ministerio está basado en jóvenes, utilizamos la sonrisa y el humor para que las personas pierdan el miedo a un mensaje religioso. Esto hace que las personas se relajen, estén abiertas y escuchen un mensaje trascendental para su vida. Muchas veces pareciera que lo divertido tiene que ver con el infierno y lo aburrido tuviese que ver con Dios. La salvación es alegría, libertad, danza, gritos, lágrimas, esperanza, amor y fe. Y todo esto es positivo y tiene que ver con Dios. Un médico hace muy poco tiempo me dijo, yo quiero ir a la iglesia de ustedes, no porque me quiera hacer evangélico, pero me interesa cómo plantean ustedes la experiencia con Dios. No lo hacen desde los argumentos religiosos, sino desde el cambio de vida de las personas. Y eso me llamó la atención. Claro que me sorprendí, ya que yo no lo había invitado, sino que él mismo decidió invitarse. Eso es maravilloso. Y tenemos que lograr que las personas quieran llegar a un lugar donde lo que se les habla es del amor que transformará su vida y, en consecuencia, su conducta y sus familias. La pregunta es, ¿queremos hablarles a otros de Jesús o solo queremos convertirlos a nuestras costumbres evangélicas? La verdad es que yo no sé si Jesús decía amén tantas veces y repetía frases a los que estaban sentados a su lado. Pero de lo que estoy seguro es que amaba y compartía sus días con personas que necesitaban el amor de Dios. Como dice la Biblia, se sentaba a comer con publicanos y pecadores. ¿Y tú? No creo que cuando Jesús hacía eso comenzaba a explicarles sobre teología o historia del judaísmo, sino que escuchaba sus historias de vida y compartía cómo Dios puede cambiar el rumbo de una persona cuando nos ponemos en sus manos. Es muy simple. Por esto, hace algunos años hemos decidido evangelizar sin palabras, en forma personal. Solo damos abrazos con nuestros ojos tapados y una nariz de payaso. Y nos hemos parado frente a universidades, estaciones de tren para simplemente darles un abrazo, que simboliza el amor que no han recibido en sus propias vidas. Y sin hablarles una sola palabra, sino llevando a la acción el amor que predicamos. Solo los abrazamos y pueden ver un letrero que dice menos bla y más amor. Increíblemente, caen rendidos con lágrimas y sonrisas a este amor inesperado. Pero lo más sorprendente es que quieren conocer por qué hacemos lo que hacemos. Invertimos la forma de comunicar y ahora son ellos los que quieren saber por qué hacemos lo que hacemos. Eso es fantástico. Ahora es solo cuestión de compartir nuestra historia personal de cómo Jesús nos rescató. Y habremos puesto en práctica el secreto de hablar en lenguas para que una generación conozca el mensaje de Jesús. Dice que tenemos que llegar al corazón de la gente y nos da algunas ideas. Así que bueno, los escucho. ¿Qué piensan? ¿Por qué dice él que tenemos que llegar al corazón de la gente? ¿Cómo es nuestro idioma, nuestra forma de comunicarnos? En general ¿cualquiera puede recibirla o no? Amén, gloria a Dios, hermano. Porque lo que vio en chocitas que viven a alturas más alejados del pueblo, no llega palabra de Dios. Eso quiere decir que podemos ir ahí, visitar, hablarle, llevarle palabra de Dios,
para que ellos también lleguen a conocer palabra de Dios, porque yo antes he vivido así y nunca he escuchado palabra de Dios, quien me hablaba alguien. Así están ahora también, hay algunos que no saben todavía porque viven lejos del pueblo. Por eso es que necesita llevarle palabra de Dios, lo que sabemos para hablar a ellos. Para eso Dios nos ha dado sabiduría, hermano. Bien, Amén, gloria a Dios. Fortunata, bien, Fortunata. O sea, Yo la creo, idea... Sí, sí, yo creo que lo que está diciendo es que tenemos que romper nuestras estructuras y llegar a hablarles en un idioma que ellos conocen. claro. No mostrarles el Evangelio como lo conocemos desde la teoría evangélica, sino mostrarles desde el amor y ponernos en el lugar de ellos. Muy bien. Ponernos en el lugar, saber qué es lo que están realmente... No sé si es tanto como decía el pastor Gómez, no sé si es tanto predicarles para que cambie su vida, sino vivir la experiencia que ellos viven para que ellos puedan abrir su corazón al Evangelio. Claro, muy bien, muy bien. O sea, lo que nos está sugiriendo, por otra parte, es que cambiemos nuestro idioma, nuestra forma de hablar. Como bien dice Fortunata, tenemos que ir a los lugares donde está la gente que no conoce a Cristo, pero tenemos que hablarles en un idioma que sea entendible por ellos. No todos hablamos igual. Hemos ido, por ejemplo, a las cárceles a predicar. El mensaje que se da en las cárceles no tiene nada que ver con el mensaje que uno da en una iglesia. Se habla con otras palabras, se habla de una manera más chabacana, más vulgar, porque esa gente lo entiende así, esa gente vive de esa manera y se convierten y después poquito a poco se le va enseñando las palabras que hacen al mover evangélico, ¿no? Pero tiene razón, por ejemplo, concupiscencia. ¿Quién sabe lo que es concupiscencia? Pero está en la Biblia. Y nosotros usamos la palabra y resulta que el otro no entiende nada. En fin, vamos a ver un modelo que está en 1 Corintios 9, del 19 al 22. 1 Corintios 9, del 19 al 22. Y vamos a ver algunas preguntitas que nos hace de ahí. A ver, ¿quién lo quiere leer? 1 Corintios 9, 19 al 22. Amén, pastor. Adelante, Beatriz. 1 Corintios 9, del 19 al 22. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles, a los que me he hecho de todo, a todos me he hecho de todo, para que todos modos salve a algunos. Amén. Miren qué interesante, ¿no? Acá nos propone cuál era la condición de Pablo. Pablo era un hombre instruido. Un hombre instruido, un hombre que podía hablar en un idioma elevado, culto. Sin embargo, él dice que se hace a todos de todo. Cuando habla con el que tiene poca cultura, es como si tuviera poca cultura. Cuando habla con un rey, con un emperador, se dirige a él en el nivel que corresponde. Pero a todos me hice de todo, dice, con tal de ganar a algunos.
Y ahí pone el ejemplo de la ley y del pueblo judío, ¿no? Que ellos se agarraban del tema de la ley. Y entonces explica que para hablar con los de la ley, él como que tenía ley, pero para hablar con los que no eran de la ley, como si él no tuviera ley. Pero él tenía su propia ley, que era la ley de Cristo. Así que, ¿qué decisión personal tomó? Dice acá. Se hizo esclavo de todos con tal de llevar a muchos a Cristo. Pregunta, versículo 20 de lo que leímos recién, 1 Corintios 9, 19 y al 22. En el versículo 20 dice, ¿cómo vivía Pablo cuando estaba con los judíos? ¿Como judío? Como si fuera judío. Claro, como si fuera judío. Él vivía con los judíos como si fuera judío. ¿A qué se sujetaba? A la ley. A la ley judía. ¿Para qué? Para poder llevarlos a Cristo a los que estaban bajo la ley. Después dice, verso 21, ¿cómo vivía Pablo cuando estaba con los gentiles, los que no eran judíos? Como gentil. Se manejaba como gentil. ¿Para qué? Para llevarlos a Cristo. Porque lo que importaba no era lo que él significaba, ni su forma de ser, ni su cultura. Lo que importaba era ganar al otro para Cristo. Y eso es lo que nos tiene que preocupar. Tenemos que llegar a la gente que el Señor nos pone en el camino y hablar con cada uno de ellos de acuerdo al idioma que ellos entienden. Jesús, por ejemplo, usa muchas parábolas, muchas cosas del campo, muchas cosas de los animales en sus enseñanzas. Pero claro, estaba en medio de un pueblo que entendía que era eso. En Virgilio estamos teniendo un ruido ahí, lo voy a silenciar. ¿Cómo creen que era la adaptación de Pablo en cada grupo? Dice acá, dentro de la palabra de Dios y de su conciencia cristiana, él se adaptaba a los contextos sociales y culturales. El patrón que seguía era la ley de Cristo, no era la ley vieja de los judíos, no era la ley de los judaizantes, sino que era la ley de la libertad, la ley de Cristo. Pregunta, ¿cómo obraba con los débiles? Débil. Se hacía débil, él se hacía débil, para llevarlos a Cristo. Entonces, trataba de encontrar algo común con la gente con el objetivo de llevarlos a Cristo. Sin cambiar las escrituras, sin negociar la verdad, tenemos que estar dispuestos a condescender de nuestras maneras que pueden conducir a la salvación de las personas. Usar los modismos, las costumbres nuestras evangélicas, pueden ser un tropiezo. Como decíamos, la palabra concupiscencia es terrible, a mí me causa cosa cuando la digo. Pero bueno, es importantísimo enseñar qué es la concupiscencia, pero no a una persona nueva. El que recién aceptó a Cristo, yo le digo, tenés que vencer tus concupiscencias, y el tipo no entiende nada, ¿qué sabe lo que es eso? Entonces me tengo que yo adaptar a él, y no él a mí. Muy bien. Primera de Corintios 15, versículos 3 y 4. Primera de Corintios 15, 3 y 4. Amén. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. 15, 4. El que sigue. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ahí está, 15, 3 y 4. El Evangelio es la buena noticia. Es la buena noticia. ¿Cómo lo presenta Pablo? Lo presenta como tal cual es. Cristo
murió, fue sacrificado, fue enterrado, él se levantó de los muertos, resucitó. En fin, ahí tenemos un ejemplo precioso, precioso. Yo me salteé, no me salteé nada. Hechos 17:30, que dice Hechos 17:30. Amén, pastor. Sí. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Muy bien. El llamado que Pablo está haciendo a los atenienses de acá es que se arrepientan. Es el mismo llamado que le dio a Jonás para la ciudad de Nínive, es el mismo mensaje que tuvo Pedro cuando descendió el Espíritu Santo y le predicó a los 3.000 y después a los 5.000. El mensaje es siempre el mismo, ese mensaje no lo podemos cambiar. Tenemos que hablarle a la gente que se arrepienta, que pida perdón por sus pecados. Ese es el mensaje que tenemos que aprender y el mensaje que tenemos que hablar. El hecho histórico de la muerte y resurrección de Jesús no podemos cambiarlo. Muy bien, tenemos que confrontar a la persona con la necesidad de arrepentirse de sus pecados. Y entonces invitarla a volverse a Dios por medio de Jesús. Miren, lo que pasó ayer fue tan hermoso con el tema del lavado de pies, que yo me quedé asombrado de la recepción de la gente que venía por primera vez a un culto y que se fueron re felices, muchos cuando le lavaban los pies y oraban por las personas, lloraban de la emoción, nunca habían estado en una reunión así, y me dijeron, yo quiero volver porque esto es sanidad, esto es bendición. Así que, dice acá, ¿pensás que tenés claro cuál es el mensaje del Evangelio que debés compartir? ¿Qué les parece? A ver, alguien que opine. ¿Tienen claro cuál es el mensaje que tienen que compartir? De la gracia de Dios. Muy bien, la gracia de Dios. Pero ve, ahí estamos usando el idioma evangélico. Yo, una persona que nunca estuvo en la iglesia y le hablo de la gracia de Dios, ¿qué entiende esa persona? No entiende nada, porque no sabe lo que es la gracia. Hablarle del amor de Dios, pastor. El amor sí, la palabra amor la entiende. La palabra arrepentimiento la entiende. La palabra pecado la entiende. La palabra, como yo decía recién, concupiscencia no la entiende. La palabra gracia es muy interna. Yo tengo que aprender y predicar sobre la gracia, pero sin usar esa palabrita, porque la gente todavía no la entiende, todavía yo no le expliqué lo que es la gracia. ¿Se dan cuenta? Tenemos que ir viendo de qué manera me acerco yo a la persona, cómo le voy transmitiendo para que se vuelva a Dios por medio de Jesús. Y si tengo que hablarle en su idioma, en su forma de ser, bueno, tendré que usar las palabras que para él son comunes. Yo me acuerdo cuando venía el pastor que predicaba en las cárceles y venía a la congregación y a veces le pedíamos que predique en la congregación. Era una risa porque él hablaba en un idioma que claro, estaba muy bien para la cárcel, porque él decía, porque te agarra la yuta y te revienta patada. Y vos decías, en un culto, en una iglesia, yo no puedo decir así. Pero él lo decía, y claro, yo fui a predicar a la cárcel, me invitó, he ido varias veces, y en ese ambiente había que usar ese idioma, porque no entendían otro. Entonces, yo tengo que adaptar mi forma de hablar, mi forma de predicar, a la forma que la persona necesita.
Dice acá, es esencial detenernos en este punto como para sacar una reflexión nuestra, ¿no? Hay muchos cristianos que no saben qué deben decir sobre el mensaje de salvación. Y es posible que aún no lo hayan entendido en sus propias vidas. Tomen un tiempo para plantear las dudas y anime a los participantes a estudiar la Biblia para poder estar entrenados a la hora de compartir la verdad de Dios. Una forma de aprender a compartir es usar una versión de la Biblia que sea en lenguaje actual. Yo soy viejito ya, me cuesta mucho salir de la versión de la Reina Valera 60, me cuesta mucho, pero sin embargo me doy cuenta que cuando comparo con una versión en lenguaje actual, las personas se entienden mejor. Las personas se entienden mejor. Bienvenido, Pablo. Bueno, ahí te tenemos. ¿Se fueron a la iglesia, me decían, al círculo de ajedrez? Buen día. Sí, fuimos a pasear por Villa Martelli, está lindo a la mañana. Bueno, a la tarde, 18:30, Claro. hay que ir allá. Nos equivocamos el Bueno, horario. bueno. Es una vez por mes el culto a la tarde. Bueno, él decía, menos bla y más amor. Menos bla y más amor. Y acá nos da un ejemplo, este hombre, de lo que están haciendo ellos. El ejemplo que dio de los abrazos no es algo bíblico, pero es algo práctico. Él decía que se están adaptando a una sociedad como la nuestra, que está sufriendo, que está pasándola mal, y cuando alguien viene y te dice, te doy un abrazo, la gente se conmueve. Nosotros estuvimos el sábado en un parque acá cerca, y de repente se acercaron unos evangélicos con un folletito y nos dejaron un budín para comer. Nos quedamos asombrados y bueno, esos hermanos hicieron lo que la gente está esperando, y cuando uno hace esas cosas, la gente te pregunta, ¿por qué hacen esto? Y bueno, ahí le explico lo que es la gracia. Porque el amor de Dios, porque nos hemos arrepentido de nuestros pecados, necesitamos recibir a Cristo y transmitir el amor de Dios. Nos quedamos asombrados cuando nos regalaron ese budín. Y después nos quedamos tomando mate y charlando y comiendo el budín, charlando de Cristo y charlando de lo que era el arrepentimiento, el pecado, leyendo el folletito que nos dieron, que en otro momento y en otra circunstancia, lo más probable es que si nos hubieran dado un folleto así en la mano y seguían de largo, lo que hubiéramos hecho, lo que hace cualquier persona, es tirar el folleto a la basura sin leerlo. Lo normal, lo que todo el mundo hace, uno le da un folletito y lo agarra, lo mira, lo más positivo será que lo meta en el bolsillo, pero lo lógico, lo normal es que lo tire a la basura. Pero de esta manera, cuando yo me pongo a pensar de qué manera puedo hacer que él se interese y que él pregunte, entonces cambia la cosa. Ya ahí, como él preguntó, va a guardar el folletito y se lo va a quedar. Y ahí en el folletito está la dirección de la iglesia. Y entonces, si tiene alguna duda, una inquietud, que se la pone el Señor, va a venir después. Así que es una idea. Bueno, aquí dice algo más. Hay varios lenguajes para compartir nuestra historia. Pongamos en práctica el secreto de hablar en lenguas. Cuando él habla de hablar en lenguas, se refiere al pasaje cuando la iglesia primitiva recibe el Espíritu Santo y en ese momento cada uno de los que estaba ahí, que había muchas personas, recibe el mensaje en su propio idioma. Eso fue un milagro terrible, un milagro tremendo. Entonces, si yo soy, qué sé yo, francés, y vengo acá a la Argentina y recibo un mensaje en francés, wow, yo voy a decir, este hombre conoce mi idioma, conoce mi país, ¿qué pasa?
Bueno, eso fue lo que ocurrió. La gente recibía el mensaje sobrenaturalmente en el idioma de cada uno. Ahora, si yo como evangélico pentecostal me pongo en la calle a predicarle a la gente y me pongo a orar en lenguas angelicales, hablando, lo más probable es que la gente piense que yo estoy loco. Estoy totalmente loco, porque ese idioma hace que la gente se aparte, no que se acerque. No quiero decir que esté mal orar en lenguas, nosotros oramos en lengua, pero lo hacemos en privado cuando tenemos nuestro culto con Dios personal o cuando estamos en un ambiente de pocas personas, pero que todos somos creyentes maduros ya de tiempo. Entonces sí, oramos con libertad. Yo he usado el idioma de orar en lenguas para reprender demonios, por ejemplo. Y tienen que ver cómo saltan los demonios cuando uno ora en lengua. Me tocó predicar en una iglesia en Sudáfrica en una vez, predicarle a una persona individual que estaba tomada por demonios y yo no conocía el idioma de esa persona. No sé, en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, se hablan 13 idiomas distintos. Yo no entendía lo que ella me decía y ella no entendía lo que yo le decía. Pero por seña, le hice señas que yo quería orar por ella. Y la mujer le digo, ¿yo puedo orar por usted? Y la mujer me hace así, sí, sí. Cuando empecé a orar por ella, se cayó al suelo, se revolcaba, los demonios se manifestaron. Yo los eché a los demonios en castellano, en el idioma, el único idioma que yo sé hablar. Y bueno, después me fui y yo dije, bueno, yo hice lo que Dios me guió a hacer. ¿Tendré fruto? No, no sé. Al día siguiente volvemos al mismo lugar y esta mujer estaba levantando los brazos y adorando al Señor y alabando su nombre. Y yo digo, miren cómo los demonios entendieron en castellano. La mujer no hablaba castellano, pero los demonios sí sabían lo que yo le estaba diciendo. Yo prácticamente le oré en lenguas porque yo hablaba castellano, pero ella no entendía lo que yo estaba diciendo, pero fue libre. Y eso es maravilloso, eso es maravilloso. Bueno, acá tenemos otro versículo más. Dice, memoriza 1 Corintios 15, 3 y 4, y confirma que has recibido este evangelio en tu vida, y después compártelo con otros y ora por esas personas. A ver, 1 Corintios 15, 3 y 4, ¿qué dice? Amén. Adelante, adelante, a ver. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Qué justo para el día de hoy, ¿no? Que es Pascua de Resurrección. Este versículo es el que nos da pie para decirle a la gente, Jesús murió, Jesús pagó el precio por tus pecados, pero Jesús resucitó. Lo que primeramente os he enseñado, lo que asimismo recibí, que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Wow, wow, wow. Qué tremendo mensaje que tiene la palabra de Dios. Dice acá, memoriza. Hay que, este tipo de mensajes hay que aprendérselos de memoria. Tenemos que aprenderlos para poder decirle a la gente lo que es la verdad de Cristo, lo que es la palabra de Dios. Bueno, y simplemente para terminar, vamos acá, dice Mateo 9:10, pensando en qué personas no cristianas le podríamos compartir la mesa esta semana. Preparando los detalles. Nosotros anoche, después de la iglesia, salimos como a las 10 de la noche y nuestra familia habían
tenían el cumpleaños de una de las nietas de Susana y aceptaron demorar el cumpleaños hasta después de las 10 de la noche para venir a la iglesia. Vino toda la familia. Tremendo fue el impacto en los chicos, en los jóvenes, en los matrimonios. Y después, durante la cena, que nos acostamos a la madrugada, pudimos predicar el Evangelio, hablar de Cristo con total libertad en esa casa. Realmente yo me vine maravillado de ver la familia, el fruto de nuestras oraciones de tantos años en la gente que amamos realmente. Bueno, Mateo 9:10 dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Eso es lo que a mí me encanta. Eso es lo que a mí me motiva. Que en lugar de criticar o de juzgar a los pecadores, a los que no conocían el mensaje del Evangelio, yo que los pueda acercar, los pueda traer, les pueda, no sé, acercar un vaso de agua, motivo para poder decirles, Cristo te ama. Cristo te ama, recibilo en tu corazón, arrepentite de tus pecados y el Señor va a bendecir tu vida. Estando sentado a la mesa en la casa, muchos publicanos y pecadores venían y se sentaban con él. Y los otros lo criticaban porque andaba con publicanos y pecadores, pero con esos, con los que el mundo critica y juzga, son los que necesitan de Cristo. Son los que necesitan de Cristo. Yo me acuerdo cuando recién empecé mis primeras armas, me enseñaron a predicar el Evangelio a los niños. Y bueno, fueron las primeras enseñanzas que recibí. Y la maestra que me enseñaba, una mujer de Dios realmente, que ya falleció, ella decía, cuando veas en el grupo, cuando organices algo para esos niños en una plaza, en un lugar público, o en la iglesia, o en tu casa, donde sea, yo lo llevé a la práctica hasta en los cumpleaños de mis hijos. Vas a ver que hay uno de esos nenes que es terrible, que molesta a los demás, que está perturbando la clase, que no te deja dar la clase. Bueno, ese es el que necesita más de Cristo que todos los demás. Y entonces me dice, yo cuando encuentro un nene así, lo que hago es, lo llamo y le doy un rol importante. Le digo, vos vas a ser mi ayudador, mi colaborador, mi secretario. Y si es necesario, por ahí le pongo una estrellita acá en el pecho, para que el tipo se sienta importante. Entonces, en lugar de perturbar, en lugar de arruinarme la clase bíblica, el pibe lo que hace es ayudarme. Y él pone el orden. Él pone el orden, porque es un par con los que están ahí. Miren, hacerse a los niños como niños es la mejor manera de predicar el Evangelio. En una oportunidad, y con esto ya terminamos, me acuerdo que me contaron que había una mujer que era una mujer de la vida, una prostituta, que tenía inquietudes y quería saber un poco más y qué sé yo, y fuimos con otro hermano que estábamos predicando la palabra, fuimos a la casa de esta mujer. Y yo empecé le di un mensaje completo, el mensaje del Evangelio completo, y le hablaba de Cristo, y bueno, que se tenía que arrepentir de sus pecados y qué sé yo. Y la mujer no quería saber nada porque no quería dejar su vida, lo que para ella era el pan de todos los días.
le digo, tenés que convertirte, tenés que aceptar a Cristo, tenés que cambiar, transformar tu vida. ¿Querés aceptar a Cristo? No, no, en otra oportunidad. Y detrás mío estaba una hijita de ella, que tenía unos 10 años. Y la hijita me toca la espalda a mí, me toca el hombro y me dice, yo quiero aceptar a Cristo. Se me congeló la sangre, porque yo estaba queriendo que se convierta esa prostituta, que deje su vida, que deje el pecado. Y la hija de la prostituta estaba deseosa de recibir a Cristo en su corazón, una nenita de 10 años. Y yo digo, pero querida, perdóname, yo no te vi, no te estuve viendo, yo le estaba hablando a tu mamá, pero vení, vamos a hacer una oración. Hicimos la oración, aceptó a Cristo la nena, y la nena la fue llevando a la mamá a la iglesia poco a poco. La nena la fue llevando, porque ella empezó a ir a la iglesia y empezó a querer participar de los cultos de niños, y poco a poco la fue arrimando. Yo después perdí contacto con esa gente porque era una iglesia lejana donde yo estaba. Pero miren cómo es la cosa. Uno a veces piensa que está haciendo lo correcto, pero el Señor con el Espíritu Santo estaba trabajando detrás mío sin que yo me dé cuenta. Yo oro para que esa mujer, y confío en que esa madre se tiene que haber convertido, porque el testimonio de su hijita la tiene que haber salvado, aunque yo no la pude ver más. Bueno, vamos a orar para terminar y pedirle al Señor que nos acompañe y que nos ayude en el culto. El culto de la tarde ahora allí es a las 3 de la tarde, ¿no? ¿Cambió? Cuéntenme a alguien de ahí de Perú. Pastor, se quedó en que este mes terminábamos en la mañana. Ya ahora que es otro mes, claro, fue en marzo, ¿no? Dijimos hasta fines de marzo era en la mañana. Pero el último domingo que fue la semana pasada, no se quedó en la tarde. Así que imagino que vendrán en la mañana todavía y hoy se definirá. Claro, claro. Seguimos en la mañana o en la tarde. Bueno, yo les decía que estoy planificando a ver cómo vamos a hacer en mayo con estos cultos y con el devocional, porque nos ganamos unas lindas vacaciones con mi señora. Después de 15 años, que no tenemos vacaciones, nos vamos a ir a conocer, a visitar a la familia. Yo digo a conocer porque cuando ellos se fueron hace unos cuantos años, los nenes eran chiquitos y ahora están todos gigantescos, casados, con hijos, qué sé yo, y muchos de ellos ni siquiera los conocemos, ni sabemos cómo son. Pero son nuestra familia y allá vamos a ir. Así que bueno, ya vamos a ir hablando sobre cómo vamos a hacer con este culto, pero no se va a suspender nada, ¿eh? Lo vamos a hacer todos los días. Queridos, oremos. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias. Gracias, Señor, porque tenemos esta puerta abierta en el Internet para llevar tu palabra, para que tu bendición llegue a mucha gente. Señor, en el nombre de Jesús, no sabemos a dónde va a llegar esta palabra. No sabemos si va a llegar a la India, como algunos propusieron, o no sabemos. Señor, pero que vos sobres allí en Perú, acá en Buenos Aires, o donde quiera que vaya tu palabra. Señor, que la bendición tuya acompañe a cada hermano, a cada hermana, a cada familia. Dios bendiga la vida de todos y cada uno de ustedes y que tengan unas felices Pascuas, que puedan disfrutar de la familia, que puedan disfrutar de un tiempo de comunión con los hermanos. Que Dios los bendiga a todos. Lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén.